Les decía al inicio de esta Eucaristía que gracias a San Juan Pablo II estamos celebrando este domingo como el Domingo de la Misericordia. Por eso tenemos aquí el cuadro de la Divina Misericordia, que gracias a Santa Sor Faustina Kowalska, a la cual se le reveló el Señor y a la cual se le manifestó la misericordia también a ella, y le pidió que sea un instrumento para que difundiera lo que es la Divina Misericordia. El Evangelio que Dios nos regala, hermanos, este domingo, el Señor Jesús les da 3 momentos, 3 detalles, les da a los discípulos. Y esos 3 detalles también el Señor nos los viene a regalar a nosotros en esta mañana que estamos aquí presentes. El primer detalle que les da el Señor es que les dice: paz a ustedes. 3 veces les ha dicho: paz a ustedes, paz a ustedes, y luego cuando está Tomás vuelve a decirle: paz a ustedes, 3 veces. El segundo detalle, de aquí lo voy a desmenuzar un poquito, el segundo detalle es que les ha mostrado las manos y el costado. Y el tercer detalle es que les ha dicho: reciban el Espíritu Santo. 3 cosas. Y el último, que digamos así, lo que vamos a ver es el personaje, Tomás. Tomás, a la cual tenemos que identificarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué el Señor le dice paz a ustedes, a los discípulos? Recuerden que los discípulos estaban encerrados, dice la palabra, que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, pero también tenían miedo a los romanos, porque los estaban buscando también a ellos para matarlos, y tenían miedo, fíjense, tenían también una desazón en su corazón, tenían una amargura en su corazón, porque el maestro había muerto, y a ellos los estaban persiguiendo. Pero también, fíjense, estos hombres tenían un remordimiento en el corazón. ¿Por qué un remordimiento? Porque al maestro lo habían dejado solo. Se habían escapado toditos y dejaron solo a su maestro. Tenían un remordimiento porque había un Pedro también ahí que le había negado a su maestro. Tenían remordimientos. Y sin embargo el Señor aparece no para acusarlos que lo han abandonado. El Señor no aparece para increparles el haberle dejado solo ahí. No, el Señor aparece primero para decirle: paz a ustedes. Y ese es el primer mensaje, hermanos, para nosotros. Que en medio, muchas veces, de la incertidumbre de la vida, en medio de nuestros remordimientos que muchas veces pasamos o cargamos producto de la vida, ¿cuánta gente, hermanos, carga remordimientos porque le ha pasado algo en su vida y todavía siente esos remordimientos en su conciencia, en su corazón? Y esta mañana el Señor viene a decirte: paz, ten paz en tu corazón. Pero no es esa paz, hermanos, que nos da el mundo. No es esa paz que el Señor quiere: mira, ¿sabes qué? Te quito tus problemas y te doy paz. No, la paz que el Señor le da a sus discípulos, hermanos, y que nos da a nosotros el Señor, es una paz que nos lleva a la confianza en Él, a tener confianza en Él. Mira, en las situaciones que estás pasando, en tus miedos, en tu incertidumbre, fíjate, en esos remordimientos que cargas en tu corazón, el Señor te dice: paz, confía en mí, confía en mí. Por eso la imagen que tenemos aquí, hermanos, de la misericordia de Dios nos llama a esta confianza en la misericordia de Dios, que a pesar de tus remordimientos de la vida, por los pecados que has cometido o por algo que hayas hecho, hermanos, el Señor te dice: ten paz en tu corazón, confía en mi misericordia. Por eso decía Santa Teresa de Jornet, una santa: el pasado, dejarlo a la misericordia de Dios. El presente, vívelo en el amor. Y el futuro, déjalo a la providencia de Dios, a lo que Dios quiera. Pero tu pasado, déjalo a la misericordia de Dios. No te martirices con tus remordimientos. Mira la misericordia de Dios. El Señor, hermano, nos invita hoy a contemplar su misericordia. Y por eso pasamos al segundo detalle. Para que estos hombres crean en verdad en la misericordia de Dios, el Señor les muestra sus manos y el costado, sus heridas.
sus heridas. Y este detalle, hermanos, es fundamental también para nosotros, porque Sor Faustina Kowalska, cuando ella creía que estaba haciendo bien las cosas, cuando el Señor se le apareció y ella creía que era una religiosa perfecta, una religiosa que en el fondo estaba llevando bien todo, Santa Sor Faustina le dice: mi Señor, fíjense, le leo casi textualmente lo que dice su diario, ella se le apareció y el Señor le abre las manos a Sor Faustina y le dice: Sor Faustina, Señor, te he ofrecido toda mi vida, te he ofrecido toda mi vida religiosa para ti. Y el Señor Jesucristo le da una respuesta que en el fondo la va a desconcertar a esta santa. Y el Señor Jesucristo le dice: hija mía, no me has ofrecido lo que realmente quiero, no me has ofrecido todo. Tú crees que me has ofrecido todo, pero no me has ofrecido lo que realmente yo quiero. Y pobre Sor Faustina Kowalska se entristece y le dice: Señor, ¿cómo que no te he ofrecido todo? ¿Qué es lo que falta que no te he ofrecido? Y entonces el Señor le dice: hija, dame tu miseria, dame tus pecados. Eso todavía no me has ofrecido, quiero tu miseria. Y esto, hermanos, es el signo que el Señor hace con sus discípulos. El Señor se presenta resucitado y les muestra sus heridas, sus llagas del costado y de las manos. El Señor no le esconde las heridas a sus discípulos, por si el caso. El Señor les muestra sus heridas. Y esto, hermanos, ¿qué significa para nosotros? Que muchas veces nosotros tenemos miedo en mostrarle nuestras heridas al Señor. Nuestras heridas del pasado, del pecado, los golpes de la vida. ¿Cuántas veces venimos cargando fuertes pecados en nuestra vida, hermanos? Amarguras en el corazón. Y el Señor esta mañana, como le dijo a Sor Faustina Kowalska: preséntame tus miserias, dame tus miserias. Así como el Señor no le escondió sus llagas a sus discípulos, el Señor, hermanos, también nos invita a no esconder nuestras heridas. A veces tenemos miedo de mostrarle al Señor nuestras heridas. Al mundo no le muestres, porque cuando tú le muestras las heridas al mundo, el mundo sí te va a juzgar. Cuando tú le muestras al mundo tu precariedad, tu pobreza, el mundo sí te va a juzgar. Pero muéstrale al Señor y verás que el Señor no te va a juzgar, porque dice la palabra de Dios, hay un pasaje bíblico que dice: en sus heridas hemos sido curados, en sus llagas hemos sido curados. El Señor quiere, hermanos, que le mostremos nuestra herida, nuestra llaga, nuestro remordimiento, lo que llevamos interiormente. Yo recuerdo, hermanos, y veo muchos milagros de Dios en la confesión. Cuando una persona llega y viene cargando un pecado de años, y no te digo esos pecados chiquitos, pecados gordos, pero lo vienen cargando de años. Y cuando se confiesan, salen. Pero van tanteando, cuando llegan van tanteando, van viendo a ver cómo es. No tantees la misericordia de Dios. Abre, presenta tus llagas cuando estés en el confesionario. No tengas miedo, no tengas miedo. Dios es generoso en su misericordia. Dios, fíjate, dice el Papa Francisco, el pecado no limita la misericordia de Dios. Tu pecado no la limita, por si al caso. Al contrario, cuando tú presentas tu pecado, tu herida, tus llagas, lo que traes, el Señor te ofrece generosamente la misericordia. En el año de la misericordia, en Italia, el Papa Francisco hizo que trajeran 2 santos ahí en el Vaticano, de gran talla, por decirlo así, pero tenían mucha humildad. Uno es el Padre Pío, su cuerpo está incorrupto, y el otro es San Leopoldo Mandi, otro cuerpo incorrupto. 2 cuerpos incorruptos. Padre Pío hace 50 años que murió, más un poquito más, y su cuerpo está intacto. Y cuando tú te acercas a ver el cuerpo, a pedirle una gracia, sale un olor a rosas, por si al caso. Sale un olor a rosas del Padre Pío. No es lo normal, porque normalmente te acercas
un cuerpo de una persona que ya lleva 3, 4 días muerto, ¿qué pasa? Huele feo. Padre Pío sigue saliendo, hasta ahora el olor a rosas, por si acaso, sigue saliendo. Entonces cuando el Papa pidió estos 2 cuerpos ahí de los santos, los expuso ahí para que la gente vea cuánta misericordia Dios ha tenido con ellos, fíjense, el Papa contó esta historia muy bonita que está en este librito que se llama El nombre de Dios es misericordia, el rostro de Dios es misericordia. El Papa cuenta que un sacerdote se le acercó a San Leopoldo Mandi y le dice: Padre Leopoldo, ¿por qué Dios es tan generoso? A veces a mí me da remordimiento cuando una persona viene y me cuenta su pecado, le perdono, luego viene ella misma otra vez su pecado, y a veces me da remordimiento, tengo escrúpulos de perdonarle porque siempre viene, me da escrúpulos, decía este sacerdote a San Leopoldo Mandi. Y este gran santo le mira a aquel sacerdote y le dice: pero él tiene la culpa de que seamos generosos. Él tiene la culpa. Porque Él nos ha enseñado mal, fíjense en el buen sentido. Porque recuerda, fíjate que tan generoso ha sido en la vida, que hasta en el último instante, cuando estaba en la cruz, mostró su generosidad con aquel buen ladrón que le abrió el cielo. ¿No lo recuerdas? Le dice San Leopoldo a este sacerdote. ¿No lo recuerdas? Que hasta el último instante de su vida fue generoso. Entonces, rompe tus escrúpulos, le dijo al sacerdote, rompe. Porque cada persona que llega al trono de la misericordia, tienes que mostrarle el rostro misericordioso de Dios. Eso es lo que tienes que mostrarle. Porque Dios ha sido generoso, también contigo como también conmigo. Por eso, hermanos, no tengamos miedo de mostrarle al Señor nuestras llagas, nuestras heridas. Eso que cargas desde la infancia, desde joven. Hay personas, hermanos, que vienen cargando muchas cosas desde años, guardándola ahí, creyendo que ese pecado no se te va a perdonar, creyendo que Dios se va a horrorizar por lo que has hecho. Mentira. Esa es la peor mentira que el demonio te puede poner en el corazón. Porque cuanto más le muestre las heridas al Señor, más tu alma va a estar curada, hermanos. Más tu alma va a estar curada. ¿Acaso no te has dado cuenta cuando una persona tiene una herida? ¿Qué hace cuando tiene una herida? Cuando tiene un golpe, ¿a dónde va? Va al médico. Y entonces, ¿cuánto más, hermanos, los dolores del alma? ¿Cuánto más, hermanos, esos golpes que nos da la vida? Y que a veces los venimos ahí guardando, creyendo que podemos cargar con ese pecado, creyendo que el Señor se va a escandalizar. Dios no se escandaliza, hermanos, de nada. Por eso dice el Papa, el pecado, no hay ningún pecado que limite la misericordia de Dios. No hay ningún pecado, por si acaso. Eso recuérdalo siempre. Y nunca es tarde para volver a Dios, porque Dios tiene un detalle, es paciente. Paciente con Tomás, porque cuando se aparece por primera vez no está Tomás. Y el Señor no dice, entonces me voy, ya no le vamos a presentar para que no me vea Tomás. No, tiene paciencia. Por eso luego va a aparecer. Va a aparecérsele a Tomás, porque tiene paciencia con nosotros, en medio de nuestra incredulidad, que eso va a ser el cuarto punto. Y tercero, les ha dicho, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor le dice, reciban el Espíritu Santo? Porque dice la palabra, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos ilumina, el que nos hace ver nuestros pecados. Por eso que cuando uno no pide la presencia del Espíritu Santo, y cuando tú te vas a confesar, ¿qué pasa? Cuando no tienes la presencia del Espíritu Santo, cuando no lo has pedido que te ilumine, tú llegas al confesionario y le empiezas a decir al Padre, Padre, yo te digo, Ave María Purísima, sin pecado concebido. ¿Cuáles son tus pecados? Y empieza a decir, no, Padre, yo no he pecado. Es mi esposo que me trata así. Yo le digo, ¿tú no tienes pecados? No, Padre. Entonces, ¿cuál es el detalle cuando no tenemos el Espíritu Santo en la confesión? El otro tiene la culpa, tú no tienes pecados, te crees perfecto, te crees perfecta. El otro se equivoca, menos tú, porque no tenemos, sino pedimos la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando pedimos la acción del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos ilumina, nos hace ver que somos pobres, nos hace ver nuestras heridas, nos hace ver que necesitamos de Dios, que nuestra alma tiene sed de Dios, que nos equivocamos igual que el resto, que no somos perfectos, que somos orgullosos.
Eso es lo que hace ver el Espíritu Santo, hermanos, en la vida del hombre. Por eso el Señor le dice, reciban el Espíritu Santo, para que se den cuenta que están encerrados en sí mismos, en su egoísmo, que no tan solo se han encerrado en esas 4 paredes, sino que están encerrados en su egoísmo, en su orgullo, en su desazón de la vida, estos discípulos. Pero también, hermanos, cuando el Señor les ha dicho reciban el Espíritu Santo, los ha capacitado para salir, para que pierdan el miedo y salgan a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y cuarto, hermanos, Tomás. Ese Tomás somos tú y yo, por si el caso. Porque Tomás, hermanos, es el camino de la vida de todo cristiano. Porque la fe del cristiano tiene luces y también tiene sombras. Esta mañana decía el Papa algo muy bonito, hermanos. Dice el Papa, prefiero una fe humilde que una fe perfecta. ¿Por qué esto lo decía el Papa? Prefiero una fe humilde que una fe perfecta. Porque muchas veces, hermanos, a veces porque estamos más en la iglesia, creemos que tenemos una fe perfecta. Y dice el Papa, cuidado aquel que se crea con una fe perfecta, porque está yendo por mal camino. Prefiero aquel que tenga el corazón de Tomás, que muchas veces en nuestra vida, hermanos, pasan sombras de fe. Por ejemplo, lo que hemos vivido la pandemia. En la pandemia, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido crisis de fe? Muchos, muchos. Aquel que diga que no ha tenido crisis de fe, entonces estás equivocado. No tienes una fe como la que Dios quiere. Porque todos hemos pasado por una crisis de fe, en la pandemia, en la muerte de un ser querido, en algo que le has pedido a Dios y Dios pareciera que no te lo ha dado o que Dios te lo ha quitado y has tenido una crisis de fe. Pero bendita sea esa crisis de fe, hermanos, bendito sea, porque las crisis de fe, como la de Tomás, le ha ayudado a fortalecer su fe. Y por eso Tomás que ha dicho, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces, hermanos, en tu crisis de fe te has tirado? Te lo digo yo como sacerdote, que también lo hemos pasado. La Santa de la Misericordia, Sor Faustina, su crisis de fe, que se ha tirado al suelo y le ha dicho, Señor, perdóname por haber dudado de ti. Santa Teresa de Calcuta, que pareciera que Dios no estuvo con ella cuando se le apareció solamente en el tren y de ella no vio más a Dios, ya no le habló más Dios, pero a pesar de ella siempre en el sagrario de rodillas, su crisis de fe. Pero luego después, cuando iba a dar la vida ya a partir de este mundo, ¿qué dice Santa Madre Teresa de Calcuta? Señor, vence mi luz. Esa fue su última oración de Teresa de Calcuta. Señor, vence mi luz. Por eso su librito se llama Vence mi luz. Y el Señor se le apareció, se le volvió a aparecer. ¿Cuántos hemos tenido crisis de fe? Hemos dudado, hermanos, como Tomás, nuestra incredulidad. Pero bendito sea Dios, hermanos, que tengamos a veces crisis de fe. Porque el Señor, hermanos, esta mañana también viene a mostrarnos sus heridas, sus llagas, a decirnos, mira, cuánta misericordia tengo de ti. Mira cuánta paciencia te tengo. A pesar de tus incredulidades, tus crisis de fe, el Señor, hermanos, siempre aparece en nuestra vida para darnos la certeza de la fe, que el Señor camina con nosotros, que el Señor no nos deja solo, que el resucitado está con nosotros, a pesar, hermanos, de nuestro caminar, de nuestra incredulidad. Y a veces, hermanos, hasta lo retamos a Dios, queremos ver signos portentosos, preferimos más todo querer encajar a Dios con nuestra cabecita, quererlo entender. No, hermanos, a Dios no lo puedes entender con tu razón. El día que quieras experimentar a Dios, experiméntalo con tu corazón. ¿Y sabes cómo lo experimentas a Dios? Se lo ha dicho esta mañana el Papa, hermanos, y con esto termino. El Papa les ha dicho esta mañana a los misioneros de la misericordia, si alguno de ustedes, les ha dicho a todos los sacerdotes de la misericordia, si alguno de ustedes no ha tenido experiencia de misericordia de Dios, no puede ser un misionero de la misericordia. Igual nos dice a nosotros, hermanos, el Señor, si alguno de nosotros esta mañana aquí no ha tenido una experiencia de la misericordia de Dios, es que no conoces al Dios misericordioso. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos experiencia, hermanos, de misericordia. Cómo Dios te ha perdonado, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios te ha dado ánimo, a pesar de tu precariedad, de nuestras caídas, de nuestros golpes, siempre el Señor misericordioso se nos ha aparecido mostrando sus heridas y sus llagas, que en el fondo, hermanos, son el don de la misericordia.
Que esta palabra, hermano, nos ayude para entrar en esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que siga siendo misericordioso con nosotros y que nosotros no dudemos, hermanos, de la misericordia infinita de Dios que viene a abrazarnos, a darnos ese abrazo del Padre como al Hijo pródigo, a secar nuestras lágrimas como aquella mujer que se le tiró a los pies y le lloró su pecado, a curar nuestras heridas como aquella hemorroísa que pensaba que ya no tenía solución. Pidámosle, hermanos, al Señor de la misericordia que sane nuestras heridas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.